Paz de Cristo, Dios te bendiga. Te invito a que en este tiempo dediques este tiempo para Dios y vamos a alabar a Dios con todo nuestro corazón. Así que te pido que ahí donde estás, cierres tus ojos y levantes tus manos y vamos a darle gracias. Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón venías tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador que mueve
y confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Iglesia, ¿cómo estás? Espero que este día te encuentres muy bien, te encuentres alegre, y espero que tu semana haya sido muy agradable. Ya llegamos hasta este día y pues estamos muy emocionados porque podemos reunirnos mediante estas plataformas, porque podemos encontrarnos, porque podemos seguir haciendo comunidad, y pues seguimos emocionados y contentos por todo el alcance que hemos podido tener gracias a ustedes que nos han ayudado a compartir, que nos han ayudado a darle like, que nos han seguido, que nos han acompañado durante todas estas semanas. Gracias, porque ustedes son la respuesta y sabemos que estamos haciendo de bendición para sus vidas, porque ustedes así nos lo están haciendo saber. Gracias por sus oraciones. Y pues el día de hoy quiero hablar de un tema que me agrada mucho y creo que puede bendecirnos a todos nosotros. Quisiera comenzar leyendo el Evangelio de Mateo capítulo 15, de los versículos 1 y 2. Y dice así: en ese momento algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. ¿Por qué tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición?, le preguntaron. ¿No respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer? Jesús le respondió: ¿y por qué ustedes, por sus tradiciones, violan los mandamientos directos de Dios? Por ejemplo, Dios dice: honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. No quiero discutir tanto de los mandamientos que Jesús habla en este momento, pero quiero que me acompañes a poder cerrar tus ojos e imaginar que vamos en un viaje imaginario donde nos remontamos 2000 años hacia atrás. Podemos ver esta escena. Está Jesús en una casa y los discípulos llegan con su maestro. Ellos empiezan a comer. Y una de las cosas que les llama la atención a estos grupos religiosos, que son los fariseos, los estudiosos, aquellas personas celosas de las tradiciones de la Torá, de todas estas enseñanzas de la ley de Moisés, ellos les llama la atención el detalle que Jesús y sus discípulos no se lavan las manos. Y pues hoy, en estos tiempos, es algo que tenemos muy presente, lavarnos las manos durante más de 20 segundos. Algunos tenemos unas canciones para lavarnos, otros tienen otras canciones, otros métodos, pero en esta realidad se ha hecho algo muy evidente y pareciera algo cómico. Podríamos decirle a Jesús: claro que tienes que lavarte las manos para que no infectes a tus discípulos, pero bueno, ese no es el tema. El punto es que lo que para nosotros puede parecernos algo obvio, claro que antes de comer tienes que lavarte las manos. En ese entonces el sentido, la importancia de este acto no radica tanto en la higiene misma, sino en un acto religioso que implicaba. ¿Cuál acto? Bueno, te digo a continuación y trato de ser breve. En aquellas épocas debemos recordar, y para remontarnos unos años atrás y poder explicarlo mejor, voy a contarte y resumirte lo que es esta escena. Moisés había recibido de parte de Dios las leyes, las ordenanzas. Moisés las había transmitido al pueblo, las habían escrito, y en esas ceremonias habían diferentes reglas relacionadas a los actos de purificación. Estos actos de purificación implicaban lavado de agua, implicaban lavar objetos, sumergirlos en agua, y una vez sumergidos, lavados, pues esos objetos quedaban purificados. Los sacerdotes, antes de entrar a sus servicios, pues ellos tenían que lavarse las manos. No tanto, lo repito, como un acto higiénico, sino como un acto ceremonial. Era algo ceremonial. Y en este acto, pues, de lavado, era una forma de estar honrando lo que se estaba realizando. Era una forma de decir: lo que yo hago es algo diferente y requiere un respeto o una honra diferente. Entonces, en esa tradición
se entendía que los sacerdotes, antes de realizar sus servicios, como ustedes pueden leerlo en el hermoso y pacífico libro de Levítico, los sacerdotes tenían que tomar estas medidas para mostrar una honra, un respeto hacia lo que estaban haciendo. Y de esta forma ellos decían que este acto, esta ofrenda que voy a servir, este sacrificio que voy a realizar, esta ceremonia que voy a emprender, pues es algo santo, es algo apartado, es algo diferente. Entonces, trasladando y avanzando en los años, cuando Israel es llevado cautivo a Babilonia, cuando es esparcido, pues se genera mucha duda respecto a la identidad de estos sacerdotes, de todas las personas judías de hecho. Y todas estas personas, estos judíos, buscaban una forma de identificarse, de seguir teniendo su esencia. Entonces, en estos tiempos de incertidumbre nacen estos grupos religiosos como los fariseos, los saduceos, los esenios. Pero centrándonos un poco más en los fariseos, a veces los villanizamos mucho, pero la verdad es que analizando sus motivos entendemos por qué de sus comportamientos. Y en este contexto que nacen los fariseos, ellos dicen: el Señor nos expulsó de nuestra tierra por desobedecerlo, y nosotros, el Señor nos permitió regresar, pero seguimos siendo oprimidos por los romanos y seguimos esperando un Salvador. Así que para que el Salvador, este Mesías, llegue, nosotros tenemos que purificarnos y tenemos que limpiarnos totalmente, tenemos que enderezar nuestros caminos. Es decir, si el Señor nos expulsó por ser desobedientes, nosotros tenemos que mostrar obediencia para que el Mesías se manifieste. ¿Va? Entonces, estos fariseos, recordemos que la ceremonia de lavarse las manos era un acto ceremonial dentro del tabernáculo, dentro del templo, dentro de aquel lugar donde se desarrollaban estos sacrificios o estas ceremonias religiosas muy importantes. ¿Sí? Estos actos no se realizaban en cualquier lado en la casa, sino en lugares santos, apartados, donde Dios se manifestaba. Entonces, lo que los fariseos hacen, ellos dicen: nosotros queremos honrar a Dios, pero si nuestros antepasados no pudieron hacerlo es porque se quedaron cortos. Entonces nosotros, para evitar eso, tenemos que honrar mucho más a Dios. Y lo que ellos piensan y creen, ellos dicen: no solamente el templo es un lugar santo, sino toda la tierra de Israel es un lugar santo. Cada casa es un lugar santo. Es decir, si antes apartábamos solamente el tabernáculo, el templo, y ahí solamente lavábamos las manos para demostrar esta honra, ahora lo vamos a hacer en cada lugar, en cada casa. De esta forma vamos a demostrarle a Dios que no solamente creemos que Él se puede manifestar en este templo, sino que Él puede estar en toda la tierra, en todas las casas, y de esta manera el Mesías va a ver nuestra obediencia y nuestra honra y va a llegar. Así que después de toda esa gran explicación, regresamos una vez más con Jesús y nos encontramos con que estos fariseos, ellos disciplinadamente se lavan las manos. Unos lo harán porque quieren demostrar una santidad falsa ante los demás, pero había otras personas que lo hacían porque creían que de esta forma honraban el lugar donde estaban y de esta forma lo declaraban santo, porque nuevamente, un acto que solo se hacía en el templo, en el tabernáculo, a la hora de hacerlo en un lugar como una casa, significaba que ahora esa casa era tan santa como lo era el tabernáculo, que ese lugar era tan apartado como lo era el templo. Entonces, como todos los judíos querían esperar que su Mesías se manifestara, los fariseos eran muy celosos de eso y decían: ¿sabes qué? Lávate las manos, no por higiene, sino porque de esta forma, en este acto tan pequeño, puedes honrar y mostrarle a Dios que estás santificando este lugar. Entonces, estos fariseos se molestan con Jesús, con sus discípulos, y lo que ellos dicen, y quizá nosotros por nuestro contexto no alcanzamos a comprender las implicaciones de sus cuestionamientos, es: Jesús, ¿acaso no crees que toda esta tierra es santa? ¿Acaso tus discípulos no creen que esta
tierra, que este lugar debe ser honrado, debe ser santificado. ¿Acaso no crees que debemos hacer estas acciones para honrar y que Dios nos mande al Mesías? Pero la respuesta de Jesús es algo que los frustra mucho, porque Jesús parece que no le interesa esos actos, que no le importa. Pero porque lo que ellos no se dan cuenta es que Jesús está haciendo algo totalmente nuevo, algo totalmente diferente. Y para poder seguir con este tema, quiero que me acompañes a la siguiente cita que se encuentra en Mateo, algunos capítulos atrás, donde también Jesús enfrentó estos cuestionamientos. Y Mateo capítulo 12, versículo 1 dice: por ese tiempo Jesús caminaba en el día de descanso por unos terrenos sembrados. Sus discípulos tenían hambre. Entonces comenzaron a arrancar unas espigas de grano y a comérselas. Algunos fariseos los vieron y protestaron: mira, tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso. Y empieza esta discusión, y en el versículo 7 dice: ustedes no habrían condenado a mis discípulos, quienes son inocentes, si conocieran el significado de la escritura que dice: quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios. Pues el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso. Nuevamente, Israel anteriormente se le había dado unas ordenanzas, por ejemplo, que guardaran el sábado como día de recuerdo, de descanso, para meditar en lo que Dios había hecho, para pensar en Él, para apartar un tiempo diferente, nuevamente para santificar ese día, que fuese contado aparte y de esa manera honrar a Dios. En el exilio, Israel se cuestiona nuevamente y dicen: ¿sabes qué? Si nosotros no honramos a Dios, y tenemos que empezar a hacerlo, y tenemos que ser más celosos. Cuando ellos regresan del exilio, igual el mismo pensamiento de los fariseos dicen: tenemos que preocuparnos por honrar a Dios también en el día de descanso. Tenemos que mostrar aquí esta honra, esta santificación, y entre más honra tengamos, pues es más probable que el Mesías se aparezca. Así que el motivo era el mismo: que el Mesías se manifestara y que encontraran un pueblo que honraba, que obedecía los mandamientos de Dios. Así que los fariseos lo ven y dicen: ¿cómo? ¿Que a ustedes no les interesa que el Señor se manifieste? ¿Por qué deshonran el día? Fuese lo que estuvieran haciendo, el acto de desobedecer el mandamiento, el acto de decir, para los fariseos, claro que ellos no estaban tan interesados en apartar ese día, en separarlo para Dios, pues es algo que les molestó mucho. Entonces, estas personas se enfrentan a los discípulos de Jesús y Jesús les responde: ¿saben qué? Una persona más grande está aquí, dice: yo soy el Señor del día de descanso. Y lo cual me lleva a lo siguiente: los fariseos hacían todas esas acciones y se preocupaban porque querían ver la manifestación del Señor. Pero en su celo tan ferviente perdieron el camino y se olvidaron o ignoraron todas las señales manifestadas que indicaban que el Señor ya se estaba cumpliendo. Que la venida del Señor se estaba manifestando ya. Entonces, aquel Mesías prometido, esperado, estaba delante de sus ojos y ellos lo habían ignorado. Nuevamente, el motivo por el cual seguían todas estas normas, analizándolo en un panorama más amplio y profundo, no era un motivo malo, sino ellos querían ser celosos de todos estos mandamientos para que el Señor pudiera manifestarse, para que Dios pudiera venir y pudiera salvarlos. Pero en hacer esto ellos se perdieron o ignoraron que Dios ya estaba trabajando, solo de una manera que ellos no lo esperaban. Y cuando Jesús habla y dice: yo soy el Señor del día de descanso, o cuando Jesús les dice a los fariseos: ¿saben qué? Que se laven las manos, que no se laven las manos, pues yo les doy estos mandamientos, yo les recuerdo esto. Jesús se pone como una autoridad mucho más alta que los mismos fariseos, que los mismos sacerdotes, que los mismos líderes religiosos y políticos. De hecho, en una de las porciones de los evangelios dice que las multitudes se asombraban porque Jesús hablaba con autoridad y no como los escribas o los fariseos. Y en una traducción, la palabra que se usa es que la gente se asombraba, es exeplesonto en el griego, y lo que quiere decir es un asombro mezclado con susto, con pánico, porque
todos los mandamientos que Jesús daba, todas estas acciones que él hacía, demostraban que Jesús era alguien mucho mayor. Cuando Jesús dice, yo soy el Señor del día de descanso, Jesús estaba haciendo igual a Dios. Cuando Jesús dice, estas normas, pues saben que no importan tanto si ustedes olvidan estos mandamientos, Jesús estaba haciendo a sí mismo la ley de Dios. En el contexto judío, Jesús se hacía a sí mismo la Torá. Jesús se hacía la palabra dada por Dios. Y en estos ejemplos vemos que Jesús se daba unos títulos que a los judíos les molestaba mucho, pues la única persona que podía ser Señor del sábado era aquel para quien el sábado era apartado, y este es Dios. El único que podía dar otro mandamiento por encima de otro era aquel que había dado los mandamientos, es decir, Dios. Y mediante estas afirmaciones tan, al parecer sencillas, pero tan puntuales y precisas y lacerantes, Jesús estaba diciendo, Dios está aquí delante de ustedes. Un hombre se estaba haciendo a sí mismo Dios. Y eso es algo que sacudía totalmente los prejuicios, los paradigmas que los grupos podían tener. Y yo quiero seguir en este tema. Y recordamos que antes Dios había dado la ley, había apartado sacerdotes para cumplir su obediencia, para servir en el templo. Con el paso de los años, estos grupos que querían ver la manifestación de Dios, ellos habían llevado estas normas del templo, de lugares sagrados, a la vida común, para de esta forma decir que todo Israel ahora era santificado, ¿sí? Pero lo que Jesús hacía con sus discípulos, al decir alguien más grande que el sábado está aquí, alguien más grande que el templo está aquí, era decir que el lugar de adoración también se había movido. Y si el lugar de adoración se había movido, y Jesús le estaba diciendo, el lugar de adoración se estaba moviendo con Jesús, y sus discípulos no eran solamente unos seguidores, sino eran los nuevos sacerdotes de un pacto mucho más grande, algo que sacudía totalmente la mentalidad de estos líderes religiosos. Y como lo dije al principio, a veces los villanizamos mucho, y no seas un fariseo y todos entendemos la implicación a la que nos referimos, pero la verdad es que ellos buscaban hacer todo eso para ver la manifestación de Dios, pero en su esfuerzo, en sus obras, en su cansancio, en su búsqueda, ellos se perdieron de lo más importante. Y para ir entrando un poco a la conclusión, es probable tener el mejor motivo, la mejor pasión que impulsa nuestras decisiones, el querer servir a Dios, el querer servir a nuestra familia, a los demás, a nuestra sociedad, pero también es posible perdernos en el camino. El motivo de estas personas, estos líderes religiosos del primer siglo, era agradar a Dios, esperar y preparar todo el camino para su manifestación, pero en su trabajo al día a día ellos se perdieron. Así que es posible perdernos tratando de caminar, de hacer lo correcto si no tenemos cuidado. Porque el seguir a Jesús implica morir a nosotros, implica morir a nuestras decisiones. Y cuando nosotros olvidamos todos este costo del discipulado que implica, bueno, pues podemos perdernos de muchas cosas. Pero también cuando nos perdemos del amor que Él nos da y del amor que podemos dar y recibir, también nos perdemos de cosas muy importantes. Así que no es solamente cumplir con el deber, porque cualquier persona puede cumplir con un deber, cualquier persona puede cumplir con una asignación, pero si en ese camino no abrimos nuestros ojos para lo que Dios quiere hablarnos, entonces nos estamos perdiendo de lo más importante, porque muchas veces el mismo camino es lo que Dios quiere que veamos, es donde Dios quiere hablarnos. Y si nosotros solamente nos concentramos en tengo que cumplir mi meta, tengo que hacer eso, y perdemos de vista lo que está sucediendo a nuestro alrededor, lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor, pues perderemos de cosas muy importantes, de cosas muy valiosas que Dios quiere darnos. Podemos pensar en este día, yo tengo que seguir trabajando, yo tengo que seguir trabajando, yo tengo que seguir haciendo contenido para la iglesia, tengo que seguir haciendo contenido. Puedes pensar, tengo que seguir proveyendo, tengo que seguir haciendo esto, pero en nuestra fijación tan concisa y tan cerrada, a veces nos perdemos de vista,
Dios hizo un milagro aquí, Dios me acaba de proveer de una forma que no entiendo. Wow, Dios acaba de ministrar mi vida mediante esto que me sucedió en mi día a día. Wow, Dios me habló y nos perdemos de vista de cosas que Dios quiere entregarnos. Entonces es importante ser determinados para seguir con lo que Dios nos entrega, pero tenemos que estar abiertos y receptivos siempre para recibir sus palabras que Él está enviando a nuestros corazones. Así que sus discípulos lo entenderían muy bien, sabían que precisamente Jesús decía todo eso porque Él mismo es Dios, porque Él mismo es la palabra de Dios y porque Él mismo estaba constituyendo un nuevo sacerdocio, un nuevo lugar de adoración. Y Pablo lo declarará muy bien en su primer carta, en el capítulo 2, versículo 4, dice: ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Ahora entre todos conformamos un templo. Además son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Como dicen las Escrituras: pongo en Jerusalén una piedra principal elegida para gran honra, y todo el que confíe en Él jamás será deshonrado. Así que yo te invito a que medites en este día. Si en tu transcurso, en tu preocupación por la vida diaria, has dejado de escuchar la voz de Dios, has cerrado tu voz a lo que Él está hablando a tu corazón, a lo que Él está mostrándote en el día a día, a cómo Él quiere enseñarte algo nuevo, quiere traer una revelación, una enseñanza fresca a tu corazón, pero por estar preocupados, por estar tan concentrados o tan cerrados en pensar: Dios, yo solo tengo que hacer esto y tú solo puedes hacer esto, yo no puedo hacer otra cosa, ni tú puedes hacer otra cosa, pues nos cerramos también a ver lo sobrenatural y lo espectacular que Dios puede hacer en nuestras vidas. Tenemos un Dios que nos ama, tenemos un Dios que nunca nos ha abandonado, tenemos un Dios que cada día habla a nuestras vidas, a nuestros corazones, que está con nosotros, que nunca nos abandona, y tenemos un Dios que se humanó, que caminó entre nosotros, que sacudió todos los paradigmas, los estereotipos, que mostró que había una forma diferente y nos mostró que Dios nunca puede ser encajuelado, que Dios nunca puede ser entendido o comprendido. Nos mostró que Él siempre puede hacer cosas nuevas, siempre puede hacer cosas diferentes, y eso es algo que a mí me llena de mucha emoción, porque Dios a veces pareciera que ya lo tenemos entendido. Dios solo puede actuar, puede bendecirme de esa forma, puede bendecir a otras personas solo de esta forma, pero Dios llega y nos muestra que puede hacer algo diferente, que puede hacer algo nuevo, que puede hacer algo que no habíamos pensado, que no habíamos escuchado. Ese es nuestro Dios. Y sabes que el mismo Dios que estuvo entre los seres humanos, que se encarnó, que sacudió todos los pensamientos, es el mismo Dios que nosotros conocemos y que ahora vive dentro de nosotros. Así que, ¿por qué no le pedimos que siempre nos dé un corazón dispuesto y receptivo para nunca cerrarnos a lo que Él quiere hacer, a lo que Él quiere hablar, a lo que Él quiere entregarnos, y podamos decir siempre: Dios habla, que tus hijos te escuchamos? Así que allí donde estás, pues me gustaría que meditaras, que cerraras tus ojos y le dijéramos juntos: Padre, gracias porque tú eres bueno, gracias porque tú hoy nos has hablado, gracias porque tu Espíritu Santo nos ha hecho sentir de una manera latente la presencia de tu Hijo Jesús. Gracias porque tus palabras son innegables, gracias porque tú hiciste algo nuevo, algo que nadie había pensado. Te pido que abras siempre nuestros corazones, nuestro entendimiento, nuestros oídos, que siempre tengamos un corazón que está receptivo, que está tierno a tu voz, a tus palabras, que podamos ser capaces de detenernos un poco y ver como tú ves y sentir lo que tú sientes, y de esta manera poder predicar de tu amor hacia todos los demás. Te pido, Dios, que traigas paz a cada corazón, a cada hogar, a cada familia, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y pues acompáñanos en nuestras transmisiones el domingo a las 11:30. Danos like, compártenos, y que Dios te siga bendiciendo.